Tenemos que... Bueno, se han perdido 22 frames de la nada. Empezamos bien. Bueno, si veo que hay muchos problemitas, ¿de acuerdo? Me grabo la reacción y para adelante, que quiero acabar esta historia y la subo otro día. No hay problema. Bueno, y como veis empezamos esta vez sin música y sin nada, ya saco. Me acabo de dar cuenta de que no he puesto el Twitch, ¿verdad? Ah, no, sí. Bien. Está el arc de PS muerto. Vamos a quitar la pestaña. Porque esto es obviamente problema de que ha habido otra actualización y pasa lo que pasa. Vale. Tenemos que irnos a Piedra Arbórea y ver qué se cuece por allí. Estoy por desinstalar. Es que si no va a estar dando por culo el RDPS. Vamos a desinstalar, luego actualizarlo. Porque si no va a estar dando por culo un tiempo. Dadme 2 segundos. Por eso me gusta la Dom Manager. Porque así me lo quito de encima. De forma fácil. Y con sentido. Dadme 2 segundos, porque creo que Windows está haciendo de las suyas. Me he salido de Steam, pues estaba actualizando Steam. Tiene pinta. Si no lo he dicho, cogeré, me grabaré y lo subo otro día. Y listo. Que era lo que quería hacer, que vierais mis reacciones. En general. Maybe if we just move this 3 millimeters over. Vale, vamos a ver qué hay. Thank you for meeting me here, everyone. June? As you all know, we've been busy replicating Olga's extractor. The plan is that we use the replicas to cure Suwan. What happens to the Void once we pull it out of her? It should pass to Aurene. And it's not going to turn her into a rampaging dragon? Aurene's been able to withstand the corruption in the past. But we don't know for sure, which is why we'll have an army. Those of you in the Jade Sea, what's Suwan's status? Still rampaging. We've managed to keep her contained, but everyone's growing weary. You won't have to much longer. Por cierto, ya hemos vendido aquello... To be moved to the Jade Sea. They'll be ready to go any second, Commander. We're just running a few last-minute tests. Why in the hell didn't that work? I was precise. And, making a few last-minute adjustments. But they'll be in the air in minutes. Tens of minutes at the most. Gorik, you meet Timey and June in the Jade Sea. We're ready. We need all our Get them best loaded. minds keeping the extractors working. Actually, Commander, I want to be on the front line. I want to fight the Dragon Void. Gorik. I won't be talked out of it. It was my blunder that set this all in motion. This Choya brain needs to make things right. Commander, Saida and I are out here just off the coast of the Jade Sea. Adoro Kanak. Void creatures are spreading beyond the shore. Rapidly. We might want to get ahead of that. If you have any forces that are air-capable... Air-capable? That's Ivan. I'll go. I can go with you. I'm good with heights. Well, as long as you've got an airship and are reasonably useful in a fight, you're hired. Very well. Kaz, Jory, since you know all players involved, I need you two to join Battlefield Command.
We won't let you down. I know. We've been here before. It didn't break us then, and it won't break us now. Bueno, vamos a hablar con cada uno. It's gonna save the world, you know. Wait, have my comms been open this whole time? Sorry, Commander. I don't know about this one. I don't know if we can... if we'll... It's a long shot. No denying that. But we can't think about that. Es que vamos a ver, es que se nos acaba el mundo. No te queda otra. Eyes forward. Hearts open. We take this last one, side by side. Okay? Every step of the way. Every step of the way. Ois. Bueno, ahora hablo con ellas. No puedo creer que vaya a montar una aeronave. La próxima vez vaya a ver una Kainen, tendremos mucho de claro. ¿Dónde está el resto de cosas? They're back in Echovault. The void corruption there is significant now. But they're doing what we do best. Keeping the people of the forest as safe as they can. A ver. I know they'll be okay. They will. But if you're worried, you could go back and join them. No. I can do more good out here. If we stop what's going on in the Jade Sea, then everyone is safe. Bueno, a ver. Oh boy, there's a question. Kind of, but not really. Our observations line up with what could have been described. Void magic is made up of all the other magics. It's funny because when you hear the word void, you think of nothing, when the truth is, it's everything. But it turns out everything is highly volatile. Any matter caught up in it changes states constantly. Oh. We can't survive like that. We can't survive like that. O sea, básicamente es como si fuera alternando muerte, fuego, hielo. Uf, caos puro. Caos puro. Iván está aquí, pero los necesita. ¿Tienes una aeronave, Iván? Won it in a game of dice. Some Echovault scrapper found one of our galleons Anka stashed. He thought it was a water ship. Didn't even know what he had. Ah! If I hadn't, Mira el puñetero topo. found a way to liberate. Espera, para ser muy comunista. Into a few other ex-Aether Blades who are all interested in forming a new crew to do strictly legal sorts of airshipping. Bueno. A ver, Rama, ¿qué nos dices? Comandante, nunca pensé que las cosas se torcerían tanto. Fue con el pie cambiado, pero me responderé enseguida. Estoy concentrado en la cuestión y me tienes que para lo que necesites. Me? Nah. I told them everything I know. The administrators get to clean up the mess at this point. Vale, básicamente les ha contado todo el palo. ¡Hala! You? No. Oh, boy. No. No. I am not going to be the next Minister of Security. They're about... Como 5 vice... O sea... ahead of me. Uf, está en la mierda. I don't want to be promoted. I could have been Deputy Minister years ago. That's not the life for me. I like the work. I don't want to watch other people do it. Besides, after all that's happened, I don't know if the ministry's really even the place for me anymore. Ah, claro, quiere hacer... A ver, después de ver que uno de sus mejores amigos era un traidor hijo de puta y un puto asesino, pues como que no le hace puta gracia. ¿Qué, Orrick? Oye, me alegra estar de vuelta con la Guardia de la Eternidad, pero faltaría a la verdad si dejase que el tiempo que he pasado con la Hermandad de Jade no es instructivo. Así que estás trabajando con la Hermandad de Jade. Pues sí, ejercía de enlace en ellos mientras tú hablabas con Jun. Tuve ocasión de observar algunos de sus experimentos y mira, me recordaron a cuando estaba en la Inquisa. No te estará entrando morriña de la Inquisa, ¿verdad? Puede que un poquito de nostalgia. Los vi experimentar implantando un núcleo de Jade en el cuerpo vivo de... Ay, mira, no quiero ni saberlo. En fin, sobre todo me recordaron cuando me alegro de haberme ido. ¿Cuánto me alegro? ¿Crees que de verdad están dispuestos a luchar a nuestro lado? Lo cierto es que sí. Les acepto como cualquier hijo de vecino que las leyes de la física se desmoronan. Al fin y al cabo, son esenciales para la ingeniería. Lo que no tengo tan claro es que harán tan pronto termine el combate. A ver, parejita. ¿Hablo con una o con las dos a la vez? ¿Qué va a ser del ministro Lee? He's been arrested. I don't know much about the Canthan legal system yet. That's more your area of expertise. Sí, la verdad es que sí, con todo lo que nos hemos metido. On trial when things calm down. Probably be locked up for quite a while.
He obstructed investigations into some pretty serious acts of terrorism. We still haven't received any kind of formal apology yet, but I imagine that comes after we've saved reality as we know it. Vale. Y Marjorie, ¿qué está diciendo? Commander, ni te imaginas lo bien que me siento recibir tu llamada. Sentó recibir tu llamada. Si tuvieras que pasar unos minutos más con las portavoces. Así que estabas coordinando recursos con los portavoces. Sí, con coordinando recursos quieres decir recordándoles una y otra vez que no esclavizasen espíritus. Entonces sí. Parece que estás esas pruebas. Pues sí, se pensaba que haría la visita de borde porque practicó la nigromancia, como si fuese comparable. ¿Crees que podemos conseguir a los aliados? Creo que sí. Le llamases aliada a la cara de Tetra y Bocaterra te machacaría. Pero le preocupa de verdad el destino del planeta. Sigue. Por el momento nos considera la segunda mayor amenaza, pero está lo más ocupado con la mayor amenaza y sus seguidores. Vale. O sea, básicamente tenemos aliados temporales. Bueno, nos vamos al último mapa. No sé. Sé que hay un metaevento, que es chungo. Pero no sé si necesitamos eso hecho para acabar la historia. Si lo necesitamos, sé que es difícil. ¿Vale? Bueno, voy a meter aquí. Supongo que tendré que ir al otro teleport, pero por si acaso. Vamos a salir. Ahora veremos. Si se necesita el metaevento para acabar la historia, me parece una... Porque es lo que les pasó con Dragonestan. O sea, está guay, es divertido, pero creo que es mejor que básicamente no sea la historia dependiente de ella. Vamos a cargar las baterías. Y nos vamos. Muerte del dragón. Esta es la torre donde salía Marjorie. Commander, the extractors have just reached the Jade Sea. Good timing. So have I. We'll need you to place the 5 perimeter extractors, while Timey and I travel with the main device to a staging area near the Harvest Temple. You'll need to lay them out in a configuration that leaves no room for her escape. No hay commander. Approximate locations, but we've sent a device to help you pinpoint the ideal spots. It should be dropping in any second now. Vale. Teóricamente, para este mapa, si quieres hacerlo, hay que hacerlo con gente. No te queda otra. Llego a saberlo y me pongo mi grifo. Vale. Uno está aquí. Dispositivo de escaneo. I've got the device. Good. Use it to scan the locations we sent. Oh, and, Commander. Hi. We just got a chance to survey the Jade Sea. It's a mess out there. Which is no one's fault. The void just keeps coming. Anyway, I'm sure the people at the Jade Sea would appreciate any help you have to offer while you're out there. Vale, creo que no es dependiente. Es dependiente un logro. Derrota a Sungon en Muerte del Dragón antes de empezar la única. Y habla con los representantes de las fuerzas aéreas Muerte del Dragón mientras se instalan los extractores. Vale. Pero bueno, vamos a centrarnos en la historia y estos logros, como he dicho, ya los haremos más adelante. Por cierto, ya hay alguien haciendo builds de Untitled en YouTube, pero hasta que... Pero sinceramente, hasta que coja yo y no vea si las builds funcionan, no quiero hacer vídeos de YouTube. Haré las builds cuando crea que funcionan bien. O lo que sea. Vale, otro extractor.
2 extractors in place. Careful, set it down gently. Gently. Sorry about that, Commander. Things are pretty hectic over here. Hey, Vale. that one was mine. You should have finished them faster then. I finished them fast enough, thank you. My kill count says otherwise. You are being supported Might by and my glory. devices. I think you overestimate their contribution. So, I should turn them off then? No, let's not be hasty. Están haciendo la del Legolas y Gimli. Grandes, tío. Pero no pensaba que estos dos fueran los que se iban a pelear de esa manera. Vale. Bien, el logro supongo que lo puedes hacer una vez reinicias la historia. O este capítulo de la historia. Que el capítulo es punto de extracción. Bien. Thirds in place. Good, good. We've had a bit of a complication over here. Seems we've attracted the attention of some void monsters. You're right. Oh yeah, nothing we can't handle. These gang members are pretty tough, and so far they haven't stolen Bueno. a thing. That we know of. Que sepamos. O sea, están hablando... Han tratado hasta con mafiosos. Es la hostia esta peña, tío. Mira, el vacío. Está chulísimo, tío. Lo malo es que este... Mira, espera. Que esto me viene bien. Hay que coger ese punto, hay que aprovecharlo. Está aquí al lado. Por si acaso, porque quizás no vamos de vuelta. Pero es bueno tener todos los puntos para el metavento a un futuro. Lo bueno es que no le estoy jodiendo el metavento a nadie, ¿vale? O sea, eso es lo que me gusta. Que estamos aquí avanzando. Debe ser porque... debe de ser que el evento es cada hora par o cada hora. Por la pinta. Es que siento que pego poquísimo daño por segundo. I've placed another extractor. A veces. You're safe. Mostly, we lost a couple of the gang members, and just as we got back to work, we had to fight their void shades. But now they're taken care of too, so we can finally get back to work. Oh, jadeíta. Ah, este es el nuevo... Este también es el que ganas ahora por las... Se ha dejado furo. Wow, es una joya. Bueno, es Jade. El Jade es una joya, o sea, no sé de qué me sorprendo. No sé de qué me sorprendo, la verdad. ...48 puntos de interés. Bueno, vamos allá. ¡Au! Está muy chulo esto. ¿Me hará daño? No. Por ahora, al menos, no parece que me haga daño. Mira, este es un Born. Might and glory. Soften Lydia. You rarely see A ver, si llego a 15k o algo así, no está mal. Last extractor is in place. Excellent work, Commander. We're almost finished setting up here. Hola, Natita, ¿qué tal? ¿Qué tal el viernes de descansito? Don't have any more interruptions.
He cogido el grifo, no quería coger el grifo. Necesito el escama celeste más para esto. Vale, ahora tengo que hacer eventos. Bueno, pues ok. Bien. ¿Despertaste ahora o ya llevas un rato despierta? ¿Eh? Bueno, vamos a ayudar allí. Hace ya un rato, eso está bien. Nivel de contención del vacío. ¿Qué tengo que hacer? Cargarme gente. Sí. No, muévete, muévete, muévete. Vale. Quita. Vale, uno fuera. Cambiamos el martillo. Oh, ¿y dónde está tu cristal? Ah, el cristal. Vale. Vamos, mascota, ataca. Y dame égida si puedes. Pero bueno, ¿qué tal la noche entonces? Me tengo que poner a coger y a cogeros en nivel. Hoy relax, eso está bien. Yo estaré en stream hasta que acabe la historia. Una vez acabe la historia seguramente ya cierro. Tampoco creo que quede mucho, ¿eh? Quiero ya disfrutar del juego bien. Con el alter. I'm up to the challenge. Nature defends me. Y esto es lo que pasa con la gente. No se están fijando. Ahí está. Vale. ¿Dónde estás? Dame égida. Al veterano, al veterano. Ataca al veterano. ¿Dónde vas? Ahora cambiamos de arma, cambiamos de dope. Y ahora girando. Ya está. Perfecto. La gente. ¿Por qué dices lo de la gente? Es que ahora mismo no me doy cuenta. Ah, vale. Sí, por lo que he dicho. Sí, a ver, es que teóricamente aquí pasa un meta-evento. A ver, explico. En el Guild Wars las quests se generan automáticamente. No coges a un NPC y hablas. No, se generan. Hay en ciertos mapas que hay un evento muy grande que son varios eventos con... que va uno detrás de otro, detrás de otro. Eso es lo que llamamos meta-evento. Y este, que es de la expansión nueva, es difícil. Bastante difícil. Y hay que hacer las cosas bien. No lo he hecho nunca y empieza en 20 minutos. Pero estoy yo centrado en la historia. Que por suerte parece que no está linkeada al meta-evento. Hay un logro que está aquí, que es este. Derrota a Suwon en Muerte del Dragón antes de empezar la única, que debe ser ese capítulo de la historia. Está el logro, que ya lo haré a futuro. Pero... vale. Vamos a matar criaturas del vacío. ¿Cómo me las quedo? ¿Cómo les quito el escudo? ¿Cofre tecnológico? No. ¿Con CC? No. Inmune al todo de las tortugas de combate adolescentes, las adultas y las que son mascotas de guarda. Amigo. Vale, que tengo que llevar las tortugas de combate. Dime que hay una tortuga de combate por aquí, adolescente. A ver. Tortuga. Pero bueno. ¿Y qué tal con el Lost Ark? Que ya he visto que le has dado fuerte esta semanita. No voy a morir.
Vamos a resucitar a este hombre. Venga, para arriba. Vamos a darnos égida. No tengo nada para curarme, me están pegando desde lejos. Eso es lo importante, al fin y al cabo. Si juegas un juego y aún por encima lo pasas mal, menuda mierda de juego. Vale. Otra hecha. Vale, habrá aquí... Mira, tortuga adolescente. Genial. No. No, sí, vamos a equiparla ahora. Vamos a cambiarla por el... Por el Fénix. Every minute we buy is a minute no one dies. You're right. Eso sí, ahora debes de entender porque a mí el cambio de armas no me importa en el Stark. Y más ahora es cambiar de mascota, cambiar estas habilidades hacia la mascota, cambiar de vuelta, cambiar arma y cambiar arma. Vale, a ver, ¿dónde hay otro evento? Necesito eventos. Me encantan los mapas de esta expansión, son preciosos en general. Incluso este que está destrozado. Es que míralo, mira qué bonito es. Sí, a ver, es costumbre. Es lo que he dicho yo, depende de la costumbre. Es como vi un vídeo de un tío que explicaba la dificultad. Decía, la gente que te dice que es que la dificultad no es lo mismo que la accesibilidad se equivoca, porque la accesibilidad siempre afecta a la dificultad. Porque lo que para mí es difícil, para ti quizás es fácil, y viceversa. Quizás lo que para ti es difícil, para mí es fácil. Porque tengo otras habilidades que tú no tienes adquiridas, o porque tienes algún tipo de problema. Fue un vídeo que retuiteé también por Twitter, en inglés. Estaba muy bien. Que era un desarrollador desbancando ese argumento que tenía la gente de es que la dificultad no es accesibilidad, que es como no, pero uno afecta literalmente al otro, porque yo dependiendo de la accesibilidad que tenga, como por ejemplo si me falta un brazo, para mí un juego será 2 veces más difícil que a ti porque me falta un brazo. O práctica, como he dicho, si yo por ejemplo soy una persona que juega muchos action RPGs, me va a ser mucho más fácil jugar un RPG que tú, por ejemplo, que nunca has jugado nunca uno. Pues, lógicamente, pues... Para ti el juego va a ser el doble de difícil que para mí. Vale, tenemos un evento aquí abajo. Partes de tecnología de Jade. Vale. ¿Qué tengo que sacar? ¿La mantarraya o el esquife? No sé dónde están. Vale, bajo el agua, perfecto. Uy, beta de Jade. Tecnología. La cogemos. Y vamos para arriba. Pero es así, y el tío decía eso, que la gente esta que se pone tal, que obviamente salió el tema por cierto juego llamado Elden Ring. Cofre de tecnología de Jade. No me interesa ahora mismo. Vamos a matar a aquello que está lejos. Oh, es verdad, no tengo puestas las skills nuevas. Mierda. Mierda, que no tengo skill de curación bajo el agua. ¡Socorro! ¿En el Lost Ark? No me parece un juego poco accesible. Aparte es un MMO, o sea, es como... No sé. O sea, actualmente no he visto nada que digas tú, ¡buah! Excepto las raíces de gran nivel, pero no están vinculadas a la historia. Y las que están vinculadas a la historia las puedes... O sea, hay un modo fácil realmente, que es el modo de la historia. Y hay modo normal y modo difícil. O sea, no sé, en las dungeons y tal. Sinceramente no sé dónde...
¿Me puedes explicar ese debate? Porque ahora tengo curiosidad. Pesca entero. Toma, tus piezas de jade. Sí, sé que las iban a nerfear, me lo dijo mi hermano. Pero también es en parte por lo que me dijo mi hermano. Y tiene lógica, entre comillas, el nerfeo. O sea, las de Tier 1 en Corea salió Tier 1 y estuvo ahí por un año, por ejemplo. Y después sacaron las de Tier 2 y que eran más difíciles, pero ya te habías comido las de un año. O sea, ya está, es por hacer el... O sea, si tú quieres hacer contenido final del juego, es una forma de no tener que... no voy a aprenderme esta mecánica, que voy a estar hasta los huevos, voy a farmear... No, lo haces y te vas a la de Tier 2 y ya está. Vale. Vale, vamos a ver. Hostia, una fauce de jade. Hola, amiga. Vieja conocida. Ah, quería probar la tortuga. Vamos, tortuga de sedio. ¿Dónde está el cristal aquí de Aulin? No. Tengo que dársela aquí. Ah, vale. Hay que hacer como en el fractal. Ok. Bueno saberlo. Pero no sé a quién va a agregar. Gira la peonza. Ah, vale. Tira el rayo en una zona. Oh, ok. Bueno es conocerlo. A ver, yo por ejemplo, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. En este mapa, como he dicho, hay un metaviento que es difícil, muy difícil, y se necesita coordinación. Pero también se necesita coordinación porque es la primera vez que sale. O sea, una vez se sabe la gente las cosas es mucho más fácil después. Y entiendo el hecho de que no quieras que te lo nerfeen, porque acaba de salir. Pero es que la situación es totalmente diferente. O sea, además los desarrolladores están haciéndolo allí y lo han dicho que es para aligerar y que la gente pueda hacer Tier 3 más rápido. No lo nerfean porque sea difícil. Me he muerto. Por imbécil. Me he metido en un área que te mata. Por imbécil. Sí, lo peor es que tú también haces eso. O sea, tú has hecho también raids, si no... The Elder Dragon Suwon has emerged and is wreaking havoc in the Uy. Como adoro el grifo. Uy. Vale. Au. Tentáculo. Wear them down. Y a girar. Ana. Coño. Socorro. Ah, crea una burbuja antiproyectiles de por sí. A ver, es tan sencillo como... modos de dificultad. Ya está. Y apañado. Que quiero jugar la raid porque me has puesto historia en la raid o lo que sea. O quiero algo, un contenido así con gente. Pero no quiero, como dices tú, estar todos los días, todos los sábados para lidiar con ello. Pues yo lo veo bastante entendible. ¿Dónde está el...? Ahí. A ver, fauces. Dispara. Dispara el láser ahí. Let's go. Toma, para ti. A tu body. A ver, ¿hay más cristales por ahí sueltos? Sí, hay uno aquí. Para mí. ¡Ay, socorro!
Claro, el WoW, y creo que el Final también tiene modos así. O sea, eso es lo bueno que tenía el WoW. Que las raids eran por... Ay, mierda. Chicos, ¿dónde está el tío tirando el rayo? Porque no lo he visto. Voy a... No estoy viendo el área y creo que es porque estoy... Hostia, aquí tengo rango de mapa en plan... ¡Uy! Aquí. Ah, no, ahora está agregando a gente individual. Eso es interesante. A ver, mascota, haz tu trabajo mientras... Uy, esto es un campeón. Y entiendo eso. A mí tampoco me gusta el concepto de estar muriéndome todo el rato. Llega un momento que te cansa. Pero puedes hacerlo de chill, no sé. Y no es nada malo. Aparte de que es eso, que el contenido hardcore nunca va a desaparecer. Vas a tenerlo. Además les pasa mucho que tienen la tendencia esa de... Es que si no es hardcore nadie lo hace. O es que si no hardcore... Deja de querer sacarte la polla. Es querer sacarse la polla, tío. No estoy viendo las áreas para nada. No la he visto esa. Y aquí estoy... Mierda, ¿dónde...? Había... Joder, ¿dónde hay un cristal? Que había uno aquí, coño. No voy a llegar al área. Para un área que veo... Cago en la puta. Uy, Dios, los tentáculos. ¡Socorro! Tentaculandia. Lo hemos fallado. Punto de... Bueno, no pasa nada. Pero no sé, o sea... No... Si te enseñara el chat ahora, verías a elitistas por ahí. Pero bueno. Es el hecho de que llega un momento que te aburre. Es como, sí, el contenido desafiante está bien, pero está bien de vez en cuando. No necesito el contenido desafiante como si se me fuera la vida en ello. O sea, no... Voy a hablar aquí, porque así cojo un logro. Porque es que simplemente no se me va la vida en ello. ¿Me gusta? Sí, a mí también me gusta el contenido desafiante. Joder, que yo juego hasta PvP. Pero... Pon dificultades y ya está. Es que no sé, es que lo veo tan simple. Es que te cargas la esencia del... No, no te cargas la esencia del juego. La esencia del juego son sus mecánicas, no la dificultad. Has hablado con tus aliados. No hay otro por ahí, ¿no? A ver. Que otro... Es que te... Mira, si crees que te cargas un juego solo porque alguien que quiere disfrutar la historia no tenga que hacer lo mismo que tú, ya eres un problemático. Okay. Chico, chica, lo que sea. We're about to march south and pick a fight with an Elder Dragon. Meet at the quarry. We'll set off so we can reach her before nightfall. Empieza el metavento. Accept that people... Mira, lo es. Es que salió... ¿Qué? ¿El lunes? Fue el lunes, ¿no? Sí, el lunes de esta semana. Y la gente está en plan... ¡Buah! Es que tal... es que la gente tal... Mira, la gente no se sabe las mecánicas. Por eso se falla, joder. Sí, como dices tú, pues, joder, por ejemplo... O circunstancias, la forma de jugar. Yo voy a poner un ejemplo. El Is, que es el juego de mi saga favorita totalmente de videojuegos, que es una tiene RPG, lo empecé a jugar en Lunatic, en stream. Que era que cualquier bicho de un... Era como hacerte un no-hit, ¿vale? Porque era cualquier bicho que me diera un hit, estaba muerto. Y era así.
Y lo bajé a Nightmare, que como más o menos 3 golpes muerto. Para que fuera más sostenible. Y después me puse a seguirlo en stream y dije, no, tengo que coger y tengo que bajarlo a fácil para jugarlo en stream. No porque no sea capaz, sino que es un coñazo ver a alguien chiseando un boss del palo. Me voy a quedar aquí porque aquí no me pega, espero, le pego, espero, a mí no me gusta ver a alguien haciendo eso. Pero a nivel individual sí. O sea, cuando yo esté jugando solo, pues lo haré. Porque no considero que me esté viendo alguien detrás de un boss haciéndolo, ¿no? Es que no sé cuán grande es el mapa, tío. Es que no sé ni cómo es el mapa de grande. Que ese es mi problema. Primera vez que entro en el mapa. Entonces no sé, o sea... Es que simplemente me parece ridículo todo. Vale. Reports of reality-shattering events continue to pour in from all over Kansas. All of the Wow. Aún hay más. disappeared, locking everyone inside their homes and businesses. Pero no sé, o sea... Denigrar a alguien porque no tenga la misma habilidad que tú me parece ridículo, estúpido y muchas cosas más. Entiendo que te dé rabia si estás en una raíz, estás tenso o como he dicho en PvP. Pero empezar a insultarle. En ese momento tú eres peor que él. Porque no solo eres peor jugador, sino peor persona. Uy. Es un muro. Vale, vale. Este debe ser el fin del mapa. Porque el taller está aquí. Sí, debe de ser el fin del mapa. Esta sección. A la gente le gusta sacarse mucho la polla. Es que yo me he pasado este juego. Vale. ¿Lo has disfrutado? Es que era un reto. Vale, vale. Lo que tú quieras. Mira el mar de Jade. Qué bonito. Uy. Me he ido del mapa. Upsi. Es estúpido. Es estúpido, porque a ti no te afecta en nada. Tú vas a tener un puto... El Is tiene un logro que es: me he pasado el juego en Nightmare o superior. Ya está. Te vas a poder sacar la polla igual. Pero claro, no vas a poder ir a una persona casual y decir: ah, es que he jugado al Is. Te dirán: ¿qué juego es ese? O tal. No es como decir: ah, he jugado al Dark Souls y me he pasado el Dark Souls. Ah, todo el mundo conoce el Dark Souls y que es un juego muy difícil, aunque no lo haya jugado. Entonces lo que te interesa es decir: es que me he pasado el Dark Souls. Que me he pasado una raíz en heroico. Porque el juego es famoso. No tienes que explicar nada. Ya te sacas la polla. Es como digo yo. Vale. Tenemos que ir para arriba. Ya me estoy en combate. Ah, pues no. Perfecto. Bueno, vamos allá. Vamos a intentar hacer el evento. No sé cómo es. Sí, pero ya tienes que explicarlo. Eso es lo que no le gusta a ese tipo de gente. Es como el mapa este. Espera, voy a ver si hay, porque tengo curiosidad, ¿vale? Mapa nuevo, ¿vale? Mundo de los Dragons, muerte de dragón. Vale, piden cosas específicas. No. No parece que lo haya encontrado. Estaban pidiendo, ¿vale? Por ahí, sobre todo en Europa, porque los europeos debemos ser subnormales o algo. Kill proofs, o sea, pruebas de que has matado a esto, y te pedían cosas de raid, que es como: si no me sé la mecánica, da igual que me haya hecho 20 raids o 1000,
Brotherhood daggers in my back in the... Me voy a comer la mierda, porque no me sé las mecánicas. Puede ser buena jugando, ¿y qué? Daggers made with our own stolen tech. Don't worry, Fa. I'll protect you. I even have a few tricks up my sleeve. Great. They have ¿Quién está supplies. comandando? Lots of them. ¿Un Born? We No. must reach out. Good. It seems we've come to an agreement. Wait, what? I'll take the Crystal Bloom and Minsec south to Aureen. She's keeping an eye on Suwon at the Harvest Temple. Yo, por ejemplo, acabo de llegar. No sé qué vamos a hacer. So I've informed Logan and others of our plan. They're en route. No sé qué mecánicas hay. No sé qué tengo que hacer. Y si me lo explicaran, sí. Y como dices tú, lo peor es que en Europa, por encima, como no hablan todos en inglés, y hay gente que pasa a leer el chat, que esa es otra, no... A ver cómo se distribuye la peña. Por allí solo fueron 2 personas, creo. Bueno, pues vamos para la izquierda. Joder, qué rápido va. Me cago en el NPC, Dios. Pero... lo decían que explicaban en el mapa y la gente pasaba de tal. Y yo, a veces hay gente que sabe inglés y el problema no es saber el inglés. Porque a mí me tengo encontrado a gente de entrar en fractales, que son como dungeons, aquí, y estar explicándolo a alguien que me saluda en inglés y me habla en inglés y que no me hagan ni puto caso. Hold your tongue. You hear that? Continue. Thank you. It was my understanding that Cantha's well-being was the Speaker's utmost priority. Surely you won't let your grudge stop you from coming to its aid now, when it needs you more than ever. We're under attack. The Void Storm's spreading fast. We're fighting them off. You're on your own for now. Oh, that sounds really bad. It is. Which is why, as detestable as the Brotherhood may be, this temporary truce with them is necessary. The time for talk has passed. Anda, mira, aquí teníamos otro. Is at hand, speakers. We move south. Pero no sé, o sea, me parece súper ridículo. Y es igual que hay gente que está pidiendo que el evento lo nerfeen y que sea mucho más fácil. Porque necesita coordinación. Y yo del palo, joder, yo echo de menos los eventos de mapa abierto con coordinación. Mientras no me limiten la historia, y como vi aquí, con este logro, estoy seguro de que no me limita la historia. ¿Por qué? Porque te pone que hagas este metavento antes de acabar la... un capítulo. Entonces estoy seguro de que puedes hacer, si acabas esto, ir al capítulo de historia. Mientras la historia no esté detrás de esto, o sea, detrás del metavento, por mí que el metavento sea coordinado. Joder, que yo comandaba un evento que era coordinado, después lo nerfearon y ahora el bicho es una piñata. Es súper aburrido. Y antes tenías que coordinarte y abrías el TS y te ibas haciendo, va, mira, quien quiera entrar, que entre en este TS, no sé qué. Y era súper divertido. Soften them up. Y es así, y no sé, o sea, entiendo ese tipo de cosas, pero medidas como la de Lost Ark me parecen lógicas. Porque es como... El Lost Ark es lineal. No es un juego... ¿Cómo decirlo? Es un juego por quests, es lineal realmente. No es un juego que te diga vuelve al punto anterior, excepto que tengas una diaria o un romance o algo parecido. O sea, no es del palo, llegas a una zona de nivel anterior y te baja como aquí, que te baja de nivel y te da recompensas de tu nivel. No, eso no existe allí. Con lo que no hay razón para volver a raids viejas. No tiene sentido. Si tengo una raid nueva, ¿para qué voy a irme a una raid vieja? Si el equipo va a ser peor. Pues no, facilítame hacer las raids viejas para después empezar con las últimas que van a salir. Bueno, con las últimas que hay. Something doesn't feel right. I sense a dark presence. Something foul. Be on guard. Vale. A ver, Tortuga. Vale, vamos a juntar a todos. No, pero... ¿por qué, Dios
Como odio a la... ¡No! ¡Cago en la puta! O sea, hemos juntado los enemigos para hacerles el mayor daño posible en grupo. Y ves como la gente los empuja. Entiendo, por ejemplo, la rabia de eso. Da muchísima rabia. Es como, pero por favor. No... Dios, tío. Lo peor es que son siempre... ¡Pero me cago en tu puta! ¡Dejad de empujarlo! El daño. Es que pasa muchísimo. Y siempre son los que son la misma clase que yo, que son los Rangers. Siempre son los que empujan a los enemigos hacia afuera. Esos son los guardianes. Es como, pero por favor, no empujéis a los enemigos. Sobre todo los pequeños, porque lo que te interesa es juntarlos, agregarlos todos juntos y meterles todas las áreas. Ataca, cambio de mascota, mete égida si puedes, mascota, así cubres a la gente. Vale, puedo entrar, soy invulnerable por 3 segundos, me curo y ahora fuera, fuera. Vale, cambio al hacha. He dicho que cambio al hacha, por favor, gracias. Ataca ahí, mascota. Vale, ya no está con el área encima, puedo entrar. Hago mis habilidades. Hago un list. ¡Ay! No, lo he hecho mal. Vale, me han curado, me han levantado. Cura, invulnerable por un tiempo. 1, 2, 3. Only way to really help these people is to stop it at the source. Set up everything at the Harvest Temple. Main extractors ready. Pero es eso, o sea, no tiene mucho sentido, la verdad. Bueno, ¿y qué se ha liado? Pero, ¿se ha liado solo en la comunidad española o en todas las comunidades? Porque hoy yo me enteré de una cosa que sabía yo que se iba a liar solo en la española del Guild Wars. Y te ríes un rato, tío. Literal. Vale. Bien. CC. ¿Lo ves? No se está haciendo CC. Eso debería de bajar esa barra. Si no, nos va a reventar. Me meto aquí, me meto aquí. Me alejo. Bien, ya está. Cambio de mascota. Ahí. Un poquito de égida. No he hecho nada inglés. Ese es... vale. Es que, por ejemplo, aquí, ¿vale? Hay un personaje que debe estar en algún sitio, ¿vale? Its actions were not its own. It was either it or us. Nothing to be done about it, except putting an end to this corruption as quickly as possible. En el juego, ¿vale? En la historia está Yao, que es un personaje no binario, ¿vale? Utilizan en inglés they, them. Y en español utilizarán el lenguaje inclusivo, el todes y tal, con E. Lo vi yo, y además está por ahí, porque claro, los streams después los voy a subir, pero está en stream, porque es parte de la historia. Y aplaudí y dije, hay que tener huevos ponerlo porque sabían que iban a tener líos fijo, y sobre todo el estudio que localizó esa parte, ¿no? Y fue lo primero que pensé, del palo, uff. Le debe caer una puta mierda, una de mierda de cuidado. Bueno, me puse a verlo y tal cual. O sea, me puse a verlo, no. Hoy me entré a hablar con el jefe de mi guild y me dijo que sí, que en los foros se había liado en la parte española. Que habían empezado a insultarse y a la de Dios. Los que lo defendían, los que les parecía mal, los trolls y toda esta peña que es del Palomina. Deja vivir, como dijiste tú antes. La gente no sabe dejar de vivir. Y ahora a girar. ¿Cuál peonza? Vale.
Vamos a seguir a Navam. Y se lió en el foro. Pero es eso, me recuerda a eso que dijiste de que la gente no sabe dejar vivir a los demás. A ver, por ahora, lo que es la escolta es fácil. Fine, but the hatchery is under attack. If the Void manages to prot the siege turtles, that would be highly problematic. Please, you must save the hatchlings. Vale. O sea, ahora tenemos que proteger a las tortugas de asedio. Void scum. Supongo que la mecánica es como la del evento de antes. Estoy casi seguro. Pero bueno. Pues supongo que en inglés no les importará tanto. Lo cual no me extraña. Porque los españoles somos los primeros que saltamos con lo de hacer los Souls fáciles. Y son los primeros que saltan el fandom español del Souls. Vamos a seguir por adelante. Vamos a... Breathe deeply. Oh, you won. Assistance, Andre. Set them up for the kill. Pum. Pum. No está mal el DPS, pero lo estoy haciendo mal las rotaciones. Pero no sé. No... Para mí no tiene mucho sentido el hecho de cómo la gente se toma el hecho de que algo lo bajen de dificultad o... No sé. Porque juegos difíciles hay un rato. Vale, esto ya está. Y, vale, pues a este hacerle CC. Vamos a hacerle CC, CC, CC. Ahora cambiamos. Daño. Daño, más daño, más daño. ¿Y qué? ¿Habéis avanzado mucho en la historia de los Ark en general? Que ayer estuve viendo un poco cuando llegué del hospital. Que ya viste que te saludé. Ahora cambiamos. Cambiamos al martillo. Cambiamos. Daño. Me tiro égida. Vale. Ha estado bastante bien. You're not tired, are you? Ah, no way. I can do this all day. Berna del Norte. We've nearly reached the staging. Sí, que ya vi que os habíais cargado al Nijaromante. Pero me cago en... Es que directamente he oído el arco y ya sabía quién estaba empujando, tío. Es que cago en la madre. ¡Qué rabia, tío! Bueno, se ha ido al punto de control. Pum. Pounded to dust. Me encanta el voice acting que ha hecho el tío de los Silvari. Porque además suena totalmente gutural y salvaje realmente. Se ha venido muy arriba, pero me encanta. Vale. Guerra del Mar Jade. Has completado 3 eventos. Uy. Dominio. Aprender dominio. Ya está.
Oriel, come in, Oriel. Do you read me? This is Navon. This is Oriel. Go ahead. We're just outside of Staging Ground Omega, and I've run into a complication. Pero bueno. May we please borrow some of En general nada, pues... Estoy intentando acabarme la historia de esto, que estamos a esto, y por ahora... ¡mua! Está, al menos por ahora, hasta el nivel de lo que yo considero la mejor historia de Guild Wars 2. Anochecerá en 25 minutos. Vale, ¿qué hay que hacer? Captura la zona de aterrizaje. Vale, vale, aquí. O sea, hay que tener mucho cuidado. Al puto suelo, coño. Bien, alguien que atrae bien las cosas. Así me gusta, así me gusta. Gira, gira, gira. Así me gusta, coño. Alguien inteligente. Vale, cambiamos de mascota. Ya está. Vale, ahora hay que proteger el escudo, ¿no? Espera, hay un escudo por cada lado. Me voy... Emplea... Ah, pero yo no tengo tortuga. ¿Qué hay? ¿Hay que cubrir? Escudo del norte. Supongo que habrá que cubrir a las tortugas. Ah, vale, cada escudo es de ellos, no nuestro. Ok. Hay que proteger a las tortugas. Vale, vale, ya lo he pillado, ya lo he pillado. ¿Tengo algo para darle peso a la tortuga? Creo que no. Vale, a ver. Esto es... Despliega la barrera de protección. Muerde al enemigo. Y salta y rechaza a los enemigos. Mira la tortuguita. Qué mona ella. Por cierto, hay una cosa, Natea, que a ti te gustaría, que es el robot de Jade, que es súper cubo. Vale, vamos allá. Para adentro. Vamos a teleportar a la tortuga ahí en medio. Vamos a hacer todo el daño posible. Vale, listo. Uno fuera, al otro. Sí, es que no te lo puedo... Bueno, te lo puedo enseñar desde aquí. ¿Dónde está? Aquí. Te presento el robotito de Jade. Ok. Chau, chaito. Super cuco. El movimiento es más cuco aún. Tengo la impresión de que estoy solísimo aquí, pero realmente hay mucha gente. Me voy a unir a la chapa. Y vamos a ver si sacamos el meta evento. Sería un first try, lo cual estaría genial. Ataca y... No sé si tengo que protegerle también a ella. Por si acaso. Quita. Suerte con los drops. Y con lo del Lost Ark, obviamente. Vale, vamos para adentro. Vamos, inmovilizamos. Vale. Por aquí. Ataca. Estás especulando con los drops. Vale, solo queda este, ¿no? Pero... ¿Cómo? ¿Dónde está el cristal, tío? No me sale como objetivo.
Ah, no, vale. Siguiente cristal, vale. Voy a ver si puedo ayudar. Creo que no, ¿verdad? Me encanta porque la tortuga va por aquí y creo que hay una ruta alternativa bastante interesante. Por decirlo de alguna manera. Y sin la tortuga, pues... nada, estoy viendo a ver. Set them up for the kill. Clear the area. Vale, ya está entretenido ahí. Vamos a seguir protegiendo a la tortuga, que es lo que nos toca. Corran. ¿En serio se han cargado el escudo a base de cabezazos, tío? La hostia. Bueno, para adentro. Dios, el daño nada más entrar. Pupa. No, muévete. Levanta. Daño. Sal de ahí. Vale, ahora hay CC, pero no tengo suficiente ahora mismo. A ver si puedo hacer ahora un poco. Cambio. Quiero cambiar de arma para hacer más CC. No puedo estar dentro, que me muero. Fuera de aquí. Ahí estamos. Entra. Vale. Vamos a cambiar al hacha. No puedo entrar ahí. Si entro ahí me muero. Como esa... madre mía, se han muerto muy bien. Ahora va a hacer el área. Vale, ha tirado las áreas. Cuidado con ellas. No. Ya no me dio para curarme. Y creo que no hay ningún haz que haya tocado y que se vaya a morir. Si tengo suerte, se muere por aquel. Vale. Para arriba. Vamos a tirar esta égida para ayudar a todos. Ahí está. Para no perder. Cambiamos para hacer CC. Nadie está haciendo CC, aparte de yo, eso parece. Vale, ya está. CC hecho, así que ahora es daño puro. Cambiamos. Vamos. Vamos a tirar esa égida. Tira esa égida, coño. Ataca. Cambiamos al martillo. Cambiamos. Está. Madre mía. Joder. Está justo, ¿eh? So is the Jade Brotherhood base. And we've cleared the observatory. Orion's here, and we can see the Harvest Temple. I'm going to focus my prismatic energy at the barrier. Templo de la cosecha, ¿dónde está eso? Hold up. ¿Aquí? Void popping up all around us. Aldea silenciosa. It's like they're creating a blockade between all of us and the Harvest Temple. Careful. It's corrupted Elder Dragon magic that's been combined. We don't know its power.
Uf. Vale, tiene que ser esto de aquí, por lo que veo. Vamos a juntarlos. Soy el que más daño ha hecho. 40 y... ¿Cómo? ¿Cómo? What the fuck? But if the power of the magic is unknown, what could it do to you? A good question, but I know one thing. I'm going to use every bit of it to break through the barrier covering Suwon. Vamos allá, vamos, vamos. Por ahora... Simplemente es dividirse bien. Es lo que estoy viendo. Eso y hacer el mayor daño posible. Gira, hombre, gira. Vale. Yes, keep gathering that magical energy. Destroy it now. Don't let the void energy build torment. Nature defends me. Vale, CC. Vamos a ponernos invulnerables para hacer CC. Más CC. Ahora es daño. Vamos. Una égida arriba para que nadie toque los huevos. Cambiamos a tortuga. Daño. Tiro protección. Esquiva y esquiva hacia afuera. Invulnerable en 3, 2, 1. Invulnerable para adentro. Vamos. CC. Daño. Vale, me he muerto. Pero ahora me levanto. Ahí estamos. Let's go. Está bien. Quiero salirme de combate. Me voy a morir. Como no lo haga. Vale. ¿Qué tenemos? ¿Que ayudar las otras líneas? Sí, parece que hay alguna línea que ha tenido un problema. Wait, I'm missing an element. I sense... Grandfather! It's another void outbreak! Krakatorik! That's the element you need. Everyone, focus on the void! Vale. There is only void, and a dwindling time before you join us. Vamos allá. We are bound to the nothingness, and all will return to it. Suwon, can you hear me? She is one with us. Suwon, follow my voice. Reach out, find it. We are safe from harm. Why are you here? To release you from... Don't you realize this barrier, it's protecting you from me? Suwon! It is time you join us. Vale. Ah, vale. ¿Dónde está el campeón ese? Que no lo había visto. Ahí está. Vamos, campeón. Ostras. Vale, invulnerable, para adentro. A hacer el mayor daño posible. Va a entrar en CC ahora. Fase de CC. Vamos a cambiar. Tortuga. Mete protección. Más CC. Tortuga ataca. Más CC. Vamos a por ese daño. Vamos. Que quiero hacer esto a la primera. Confiamos. Vamos, fuera. Tú, fuera. Maureen is ready. Rally at the observatory. Protect her as she blasts through the barrier. Vale. Vamos allá. Come here. Uf. More void! They're surrounding us! We're about to get overrun, and if they destroy those crystals, all is lost.
We need those reinforcements. Logan, where are you? We're off the coast of Kemp. It's too heavy. Overwhelmed. Surrounded. Can you and the others protect the magic contained within the crystals? With our lives. Good. I must fly to Logan, see what state they are in. It may already be too late. Defend the crystals! Buy Aurene as much time as possible! The magic's seeping out of the crystals! Look out! More void creatures! Vale, vamos a ver. CC. No, CC. Necesitamos CC. Aquí. Me hago invulnerable. Me doy estabilidad, velocidad. Y ahora CC. Cambiamos. Vamos a dar la égida. Esquiva eso. Más CC. Último empujoncito al CC. Perfecto. Daño. Fuera. Vale, ¿qué hay que hacer? Coger orbes y meterlos en los cristales. Vale. Vamos. Voy a intentar hacer el mayor daño posible. Wear them down. With us. Part of a volcano! ¿Dónde? ¿Dónde hay que ponerlo? No sé dónde hay que ponerlo. A uno de los cristales, supongo, ¿no? Come in, Commander. I can see Aurene. She's joining the battle. They're still alive. Breathe deeply. Esta es la de Jormag. Cristal de progelie. Vale. Ya sé cómo funciona, Ya sé cómo funciona. Ahora que ya sé cómo funciona, no hay problema. Venga, vamos. Pero coge. Mierda, no voy a llegar. Ah, estaqueas y te mueres. Vale. Vale, te va poniendo maldición. Vale, esto ya no es necesario. Vale. Destructor. ¿Esto qué es? El resurgido, no. Que está menos. Destructor es este, ¿no? Sí, destructor. Aquí. Safe from harm. Ready for more. Soften them up. Vale. Orbe. Vamos. Oh, completado con éxito. Genial.
brought some friends. Miss me, Commander. Just show us what to kill. We've got a massive barrier to break through, and on the other side, Suwan. With the void rapidly widening, we need to stop her now. My pleasure. Bueno, vamos a ver. Ha estado chulo, está chulo. Por ahora el metaevento está muy chulo. On my count. 3, 2, 1. Fire! Stop! Don't kill her! We did it. But Suwan's in pain. Come, we must save her from herself. Meet me at the temple. Debe de estar medio bugueado. Top of the Harvest Temple. I'll be waiting for you with what's left of Suwan. Vamos para arriba. Hostia, qué guapo está esta puta mierda. Eso sí, los FPS se me han ido a tomar por culo. ¿Cuánto estamos? 25. Puedo dibujar más. Lo siento, pero la gente necesito más FPS. Prefiero tenerlos. Vale, estandartes de héroes. Vamos a comer comidas que tengo yo encima mía. Bueno, esta es, no sé si es de... Voy a ver de qué es esto. Potencia y precisión. No, prefiero la de ferocidad que tengo yo. Esto, renovamos. Vale. Stay back, or we will. Look. The world is empty. A landscape of shattered dreams and death. Let the enemy capture the... If we don't skip the phase. Okay. Suwan, it can end here. It doesn't need. The end will come fast, and death will be your deliverance. She's luring the void toward the temple again. If I don't stop it, you'll all be encased. Sharp blade, sharp mind. Hold this area while I'm gone. Your scenes are showing. For the record, The child after her. Chill to the bone. An ocean trench. Reload. Vamos a hacer CC, el máximo CC que podemos. CC, ahí, muy bien, muy bien. Vamos, vamos, vamos a tirar esto. Wow. Vamos para arriba, vamos, 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 vamos. Confiemos. Vale, para adelante, venga. Vamos, vamos. Cambia. Vamos a tirar protección. Mira, esa es la cola. ¿Lo habéis visto? Eso dicen que da muchos problemas. Ahora nos ponemos... Venga. And now you must join us. Quick, stand around the impact side. I'll protect you. There's one to remember me by. Nos vamos con el Commander. Suwan, listen to my voice. Ahora waypoint y para adentro. Good to be fighting with you again. Your desires are but a mirage, and behind them lurks oblivion.
Hay que dejar que los enemigos capturen la base para que funcione, teóricamente. Darkness is a blessing. Close your eyes and feel it wash over you. Oh. Vale, vale. Curioso eso. O sea, hace una wave, pero también te pica desde fuera. And all that must be. Ok. Dios, están muertísimos. Esquiva. Esquiva. Hacia adelante. Aquí no hay hitbox. CC. ¡Ah! No tengo CC suficiente. Déjame morirme. No quiero que me resucites. Lo contrario, me gustaría morir. Ahí está. Por adentro. Vamos a reparar la armadura. Reparar armadura. Mierda. No more of this. There is an ocean of void, and you are already drowning. Feeling ill? Not enough energy. Rip them up! A natural barrier. Before they get too high! Wear them down. Break you down. Compact. Safe from harm. Esquiva. Run! She's about to snap at you! Joder. She's about to send in another tsunami! Pound it into dust! I see the patterns. Son of earth! Uf. I can fight again. Rip them up! Careful! She's hungry again! Estoy muerto otra vez. Bubbles before they get too high! Soften them up. Close your eyes. Yes, it's worked! And she was counting the bubbles from her tail! I'm here. Ah, me he muerto. No está mal, no está mal. Si vierais el chat ahora, flipabais. Much better. Safe from harm. Breathe it in! Look out! More bubbles! You must That's like it! pain. Another acid attack! Ocean trench. Next! Bubbles before they get too high! Vale, nos ha hecho CC. And all that must Nah, creo que se va a fallar. Estamos haciendo poco CC. Y el comandante ya ha quitado la chapa. Ya está. Bueno, no pasa nada. Ha sido bueno ver la experiencia del primer... Look who's back. It's me, by the way.
Si el comandante se ha ido, no tiene sentido, porque no se va a hacer bien. Voy a ver si hay alguno abierto. Close your eyes and feel the emptiness wash over you. Please, no more of this. It's poisoning me. Vamos a ver si está full, está full. She's about to send in another tsunami. Nada. Burst the bubbles before they get too high. A ver, no está mal. Joder. Me quedaba uno de vida, ¿eh? I feel furious. Después leemos el chat. Tengo curiosidad, pero esto no se va a hacer. No estamos haciendo suficientemente daño. Se ha quedado en el mismo porcentaje, creo. Porque es invulnerable. Sí, está en el mismo porcentaje. Bueno, nos vamos a ir a la historia. Vamos a leer el chat para ver las mecánicas que me dicen que hay que hacer. Aprender de ellas. Y luego ya, si eso... Close your eyes and feel the emptiness wash over you. Please, vale. No more of this. Por aquí. La única, ¿lo ves? Esta es la historia, ¿vale? No está gateada, pues no me parece bien que lo nerfeen. We've subdued the void inside Suwon. She's regained control of herself. For now. She'll be Vale. her sanctuary. Vamos a ver. It's where she feels safe. How are we going to draw her in range of the extractors? Leave that to me. I'll meet you there with Suwon. Let's move into position. We are skipping green because it's Bugethor. Get energy from way station for CC. Tag is wrong. Jump out of the platform. Tag have no idea for this fight. Not on the stage. People do it on purpose, I guess. Wait for finish right. Wisps down to sun. Let enemy capture. Wait for a wave. This will rework this mechanism so the greens will activate by a certain amount of people. On the stage, too many trolls and bodies including Muppets. Clearly this meta needs a nerf. Bloquear. Sí, estoy bloqueando peñas según esto. Porque básicamente si alguien te insulta cuando el metavento tiene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 5 días. 5 días. No se merece mi respeto. Wait for a wave, don't go, wait for a wave, wait, guardian please, take stability, so the trolls golden activated by 1, all necro please take epi, now, no, go, DPS, rest, tail, but no, it's a fail, a tail please, commanders are cruiseless, fail meta, too many useless people. Vale, este es el tío que bloqueé antes, ¿no? Sí. Don't waste time, it's a fail people, even if it's a people don't play and learn. Well, don't feel bad, someone said that they have to have whole right of Discord to finish this. Agree, thanks to Scott for XP. I don't know how many times it's been said to get out of the platform and yet people stay. Yeah. People need to learn how to read first, only after that join the meta.
Nada, tío que he bloqueado bien. Do not waste your time on this without full premise squad. From Sapepelú. Este tío no es francés, seguramente sea español y racista. That's why after giant more fail, after see that's a bigger fail. Load the PS in stability, not of necros, do not just move mouth, it's just people having adapted to prioritize tentacle over golems. They learn golems give crystals from fractals that will improve with time. Then please add me guys and put me in your scat for the next event. Let's play together for the next one. It's the first week. There happens some metal fails. If a full or almost full squad of raiders very managed to do this meta, then that's a proof this needs a nerf. Good luck doing this with random group when this is regular raid for premade. Even first fight of anything must try to figure out while fighting, not just mindless for the base. It doesn't mean it's a nerf, it needs a fix. Once they actually fix that. Beneath the best we hire or don't freeze when interesting everything. Vale, pues básicamente lo que hemos visto ahí es gente que ya ha hecho el evento y se creen mejores que los demás por hacer un evento. La típica. Ok, vamos a hacer la historia y acabar. El evento está chulo, no me sé las mecánicas bien, no sabía que había que cambiar a cola. Sabía que había cola, pero no sabía yo que había que cambiar sí o sí para cola. Bueno, vamos allá. Extractors are primed. These lay energy readings, they're impossible. Science is the art of finding possibility in the impossible. This will work. Are you ready? I am. There's truly no other way? You know the answer to that question. Please, don't cry for me, old friend. It's time then. Let it begin, little one. Bueno. Hola, Inisi. Luego, si quieres, te ayudo con lo que me habías dicho. Después de acabar la historia. He intentado el metavento y nos hemos quedado un cuarto. O sea, solo que hemos quitado un cuarto. Upsi. What is that? Upsi. We are fucked. Uy, ha explotado el extractor. No, un cuarto de matar el metavento del último mapa, que es como... Te dicen que lo hagas antes de entrar aquí, que debe ser la última parte de la historia ya. En la historia estamos en el final, esto es el final básicamente. It can't be. Bueno, un par de capítulos, pero que esto es el final prácticamente. Espera. Si no lo haces, ¿tienes un final malo?
Mi padre bien, mucho mejor que ayer ya. Y ya veremos con el tiempo, pero bueno. A ver si en los corticoides le van bien. Bueno, tiempo, pero mucho mejor que ayer. Es que ayer no podía, del dolor no podía moverse. Es que hay un logro que es hacer el metaevento y vencer a Suwon antes de hacer esto. Pero supongo que no, que esto será un boss ahora. Commander, whatever mess you've gotten yourself into has turned into a real cluster for us over here. Una jodida mierda. It's something huge. Whatever it is, it's here too. I'll do my best to contain the spread, but we need to strike it down, quickly. What do you say, everyone? Up for slaying one final dragon. Always! Politics was a real snooze fest anyway. Didn't make it this far to just sit back and die quietly. Watcher and Protector. Scion and Champion. Going. Commander, looks like things haven't quite gone to plan. Thought you could use some backup. We're with you till the end. Which may be... Vale, están todos. Han llegado todos. Me alegro. Everyone else is fighting void outbreaks. It's spreading rapidly, overwhelming our forces. We gotta do this quick and messy. Luckily, that's Ivan's style. Vale, pues vamos allá. Esto tiene pinta de ser el final, como pensaba. Pero bueno. Pues el resto, eso, va bien. Él lleva arrastrando ese dolor un tiempo. Entonces, él pensaba que podía ser lo de lo que tuvo su madre, que era polimialgia. Y tal. Pero la médica se empeñaba en no darle corticoides porque tienes diabetes. Pero tiene diabetes, ni siquiera es diabetes de inyección ni nada. Es unas pastillitas y, como dijo el médico, está muy bien de azúcar. Que es lo que flipó, porque lo que nos dijo es que para tener problemas con los corticoides y tener cuidado del palo es peligrosísimo, peligroso, es con 500 de azúcar y mi padre tenía 136. Follow me through the portals. ¡A los portales! Just like old times. I'm with you, detective. Better keep up then. If I don't make it, the club is yours. Well, if I don't make it, the ship's still mine. I've got this one. Ivan's not letting you go alone, miss. It can sense what we're doing. I have a cold feeling it will send everything it can. Pero bueno, y nos ha dicho que no, que mi padre está muy bien, que a ver, que quizás habría que controlar y hacer dieta y tal, tanto para que adelgace como para que esté más controlado el azúcar, pero que no hay nada gordo, o sea... Vale. Venga, vamos ya. Y básicamente eso. Entonces, en general, bien. El tema ahora es ver a ver qué nos dice la médica de cabecera, a ver si no se pone imbécil. Vamos a venir aquí, porque aquí no nos hemos pasado. Nada, si no, a ver, tiene el informe del de urgencias. O sea, si se pone gilipollas, como le dije yo, cambias de médica y a tomar por culo. Tonterías las justas. Que aquí es como si mi padre tuviera la diabetes de su vida y realmente lo único que tenía era el azúcar un poquito alto. Y eso porque toma dulce. Si no toma la dulce, yo creo que el azúcar lo tendría bien. No es algo congénito, ni genético, ni nada así. Joder. Pero, por favor, dejadme en puto en paz.
estáis poniendo los nervios. I'm sorry. I don't think I can hold up much longer. Ah, tenía que morir. Vale. Bueno saberlo. ¿Uy? Hostia, Suwon. Aureen. Am I dead? Again? Not yet. Though you did get very close. Are we back in Suwon's mind? My mind, actually. I seem to be able to do this now. Must have. Y esta es Aureen. I could have learned so much more. If only we'd had time. Aureen, what are we going to do? Were we fools to fight the inevitable? Champion, you of all people should know nothing is inevitable. I'm going to lend you my power. We can't fight it separately, but together, we are enough. ¡Oh! Vale, ya suponíamos algo así, pero... es bonito de ver. Song, I failed. I failed you. We did everything we could, June. It just... Esta es Navang, ¿no? Commander, you're alive! And... you're glowing! ¡Ah! Y te dan, mira, te dan las armas legendarias. Esta es la arma legendaria. Estas son las hachas. ¿Vale? Las armas legendarias de esta versión son estas. Y este es el martillo. Hostia, el martillo está muy guapo. El martillo me gusta. I see. Scion and Champion have become one. Yes. It's the only reason we're all alive. Commander, we managed to get the main terminal back online, but... Por Kate te puedo decir del Path of Fire a unos 15 euros. Que te da el Path of Fire y Hearth of Thorns. Esta acaba de salir, son 30 euros. En total unos 45 euros. Salva a Gorrick y a Rama. ¿Dónde está Gorrick y Rama? No sé ni dónde están. Ahora te lo paso. HRK es, pero con un código de descuento. Pero... ah, vale. Tengo que irme allá. Ya he visto la zona. Your efforts are futile. Join us. Let's go. Be liberated from your fear. Dios. I hate to admit it, but that thing's starting to make a lot of sense. Jormag is the master of lies. Don't listen to a thing it says. You wound us, Master Asura. Good. Commander! Oh, am I glad to see you. Something's different, though. You change your hair? Aureen lent me her power. What just happened? Bueno. Ahora queda el otro. Stronger. Commander! You just sucked void straight through. Commander, now seems like a good time to attack. ¡Ah! ¡Oh! Corazón de Yorma. O sea, me acabo de meter un martillazo en la cara. One dragon down, only 4 to go. And one big ball of nasty. We need to get the extractor turned on before Está muy chulo, muy chulo. taking back the first platform. The extractor needs to be powered back on manually. Pero ahora mismo tu power creep es absurdo a nivel del juego. It's working. But it will hit capacity in minutes. We need to get them all online. The ¿Dónde está el otro? will fight back. Gorick, Rama, stay here and protect the extractor. Saida, I apologize. For what? I roped you into my venture.
Vale, estos los destructores. Así que esto es... Touché. Commander, you are available for a bit of dragon slaying. We wouldn't object. Pero bueno, ahora, según acabemos, porque esto es el final de la historia, obviamente, dejando que haya un epílogo, le damos caña. Mira, primordios, tío. Sabía yo que en el tráiler había un spoiler. Y sí, tenía razón yo. ¡Pum! Martillazo en la cara. I can't believe I slayed a dragon and have nothing to show for it. We all get out of this. I'll make you a ribbon. You're so thoughtful, Commander. Qué considerado, Commander. I'm ready to fire the second extractor. Oh, good, 'cause the first Pero one's mola un rato la legendaria, realmente. O sea, no pensé que te fueran a dar la legendaria de cada arma que llevas. ¿Sabes? Commander, things are getting real weird around here. Just saw a tree turn inside out. Half the blood keeps floating upside down. ¿Dónde están? Allá. ¡Vámonos! Pero supongo que has absorbido, que Aurin se ha sacrificado. La has absorbido tú. Y no te queda otra. Not long for this world. I suppose I'll be seeing you again real soon, Captain Tread. Hey, you're not giving up, are you? Don't give up. The commander's here. The commander? Why, it is you, Commander. Me empieza a caer bien el Ivan. Buena gente es. Esquiva. Now you're in for it. Now you're done for. I won't run from you, God. Oh, se me ha bugueado ahí. Básicamente tenía una curación que tengo. ¡Pum! En la cara calca. Y ahora a por esto. What did I say? Done for. I seem to remember you were already saying your goodbyes. I was trying to fool the enemy. Make them overconfident. I'm sure. Bueno, Detecting otro. a significant decrease in the Dragon Void's ley energy. Keep doing what you're doing. ¿Dónde está la siguiente parte? Siguiente creo que es Mordre. O sea, los estamos haciendo a los dragones a la zona, a la inversa. Sí, el siguiente es Mordre. Jory, Kaz, I'm here. Commander, Kaz exhausted herself getting us all over here. You have to help her. Please. Estamos en ello. Me da igual, me da igual. Thank you, Commander. Vale. Sí, es Mordemoth. O sea, estamos matando a los dragones en orden contrario. Me cago en la puta. Dios. Los boops de la boca. ¿Este quién es? ¿Es Yoko? Co-conjurador del vacío. Parecía Yoko, tío. Au. ¡Ostras! Vale, que te puede tirar. No... Bueno saberlo.
Pum, pum, pum. Fuera. Vamos a matarlo. Martillazo en la cara. ¡Pum! Que me encanta, porque la animación seguramente con... Oh, después probamos. Ahora vamos a probar a ver si con la hacha hace la misma animación. Ok, ¿no? Dijo. Sí. El Mordremoth lo que hacía era controlar la mente de la gente. Au. I'm okay. When this is over, you and I are going somewhere boring. No one to answer to. Nothing trying to kill us. That sounds perfect. Suena perfecto. One left to go, Commander. Vamos, a por Zaitan. Vamos a redimirnos. Let's fucking go. ¡Ay! Se ha quedado así a medio... subir, coño. Commander, you're a welcome sight. There's not much left of us, I'm afraid. We're going to need to ask for whatever is left. The extractors are working, the Dragon Void's weakening. But we need to retake this last one. It's our best chance to strike it down. Then let's strike it. We repelled the power of death once before. We can do it again. Mira Titan, tío. Está chulísimo. Esta batalla puede ser de las más épicas de todo el juego, sin duda. Está muy, pero que muy chulo. Vamos a ver si das el martillazo igual. Sí, das igual. Es como si... Entonces con el martillo pega muchísimo más. Logan, por el mundo, no por Krita. Ascenso rápido. Cancela la torre en el tiempo asignado. Try not to speak. I'll get help. No. Go with the commander. You've still got a Dragon Void to slay. Timey, we've done it. We've taken back the last platform. I know! Scanners are picking up the final influx of energy. Then there are no more preparations. Woo. It's time. Commander, ain't doing so. Things aren't so good here either. The Omicron. We're overrun. We almost have it. Don't surrender. We are all. We are nothing. We are the thread that binds every eon. Una polla. You keep saying that, yet your power's diminished and your army has fallen. You're no universal constant. You're an error. One we're going to fix. I'll take on the Dragon Void. The rest of you, hold off the shades. Está muy, pero que muy chulo. Que no me toques a los compis. Que te zusco. Que te quites. Martillazo a la cara. ¡Pum! Corazón del vacío. Vamos, vamos. Supongo que habrá 2 etapas o algo así, que no podrás... You will not succeed. What began as void shall return to it. Lo que salió del vacío tiene que volver a él. No, no, no. No, no, no. Vale. ¿Ves? Lo que empezó en el vacío volverá a él. Pero realmente el vacío no empezó con los dragones. Vamos para arriba, Rama. No, es Ayumi.
Martillazo en la cara. ¡Pum! Champion, I don't know how much longer. Ya estás. Keep this up. Vamos, 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 vamos. Está muy chulo esto. Vale, fuera. Cambia el martillo. Que también... ¡Uy! Que me voy. Tengo que acostumbrarme a tener fijado el objetivo ahí. Este es el corazón de Sugun, ¿no? No. Son todos los corazones. Martillada con la cara. ¡Pum! ¡Que no! Que sí lo puedo parar. Que lo voy a parar como... Sí. I can feel it growing weaker. It's failing, champion. Now's our chance. Finish it. Vale, martillo. Y en la cara. ¡Pum! Después sabemos cuáles son nuestros dos logros. Uy, peso aplastante. Ah, del martillo. Que te dan gratis. ¿Todos vivos? Más o menos. You okay, Commander? I think so. A little less. Supera el combate final en el tiempo asignado. But back to normal. Vale, el combate final. Inconquistable. Supera el combate final sin caer abatido. Oh, you do this kind of thing all the time? We usually don't fight the dragons all at once. Am I the only one who saw the lady turn into a dragon? Are there any other secret dragons here? Navan. Where did she go? Kunavang is at Suwon's side. I need to go there too. Only one more thing left to be done. O sea, hay una cosa más que hacer. Ir con Suwon, vale. Zafira, has anyone heard from Bram? I'm here, Commander. I had my hands full of shadow monsters last time you called. But they're gone now. Vanished, clean into thin air. Ahí está Suwon. And here. Voy a hacer esto lo más pequeño posible. Almost. Ah, eso se puede quedar ahí. I will help her watch after them. Ayudaré a cuidar de ellas ahora. I think I will do that. Creo que lo haré. Farewell, old friend. Wait, please. Give me a moment. I'm sorry, Suwon. I'm sorry for failing you. You did not fail. You made time. Time enough for everyone to come together. For a solution. Without your part, this world would be undone. Do not waste time with regret. I'll try. Thank you. Mira qué bonita Saurin. Y supongo que esto es el final de la historia. Can I confess something, little one? I'm afraid to die. I don't want to be alone. No estás sola.
I once thought loneliness was our burden. Then I met you. Your kinship with the mortals. Cherish it. I do. I will. I'm going to dream now. The cycle must end. To be reborn. Bonito. Supongo que ahora habrá un epílogo. Es incompleta. La única. I deserve an award. We're all gathering at Arborstone, Commander. If you want to join us after you've collected your thoughts. Bueno, vamos allá. El ciclo renacido. Me gusta la imagen. Ay, que me emociono. Is that it, then? Ley energies have normalized. Not just here, but everywhere. Yes. The dragon cycle is ended. So the void's gone then? For good? Not quite. It wasn't lying when it said it was a constant. However, with the world's magics back in balance, it's no longer a threat to us. I guess that means there's no need for a Dragon's Watch, huh? Unless you need watching, Aurene. I hope not. But you might want to keep an eye on me just in case. It's a strange feeling. You spend so much of your life focused on one thing. Once you've done it, well, where do you go from there? You take a vacation. A well-earned vacation. Maybe so. Well, I know I'm going to be busy. Busy spreading the news we've entered a new cycle. Ministry of Information can help you with that. Just make sure you get final say on the ad buy. Okay. Thank you. Before any of that, we should take a moment to celebrate, and to remember everyone who sacrificed themselves to get us here today. To lost friends. To new allies. To the Age of Aurene, and the cycle of the Prismatic Dragon. To Aurene! Bueno. Coño, si está el Enkiel aquí. Oh, me tiro los créditos aquí. Qué bien llevado. Que aún sigo procesando lo ocurrido. Thank you, champion. I wish I'd had more time with her. I hope I can do right by her legacy. I don't know. Not as different as I would have expected. Something's changed about the Ley energy. Somehow it's more pure. But make no mistake, my champion. As long as dragon magic continues to exist, Dará su parte contraria. we only destroyed the form it took. But at least it won't be ending Tyria anytime soon. That's
doesn't make me feel much better. It's stable. Oh! Now that I'm the only one, I can see the ley lines in their entirety. If there's ever a ripple in the sea of magic, I'll know. As will you, Scion. Voy a tener que escuchar esta canción después, individual. It's you, champion, who rallied our friends from the brink of annihilation. I lent you my power because I believed in you. All this time, I've been searching for the purpose of the Elder Dragon. I think I know now. ¿Ya está? Vamos a hablar, mira. Me recuerda muchísimo al... Y sí, estoy emocionado. Al Guild Wars 1. Cuando acabas el Guild Wars 1, el Prophecies, tienes una cosa así. We've got to stop meeting like this. I heard you apprehended my Trin. That's good. Theo Ashford's husband deserves some measure of justice. ¿Tú dirías que se redimió? Sí. Well, don't think I'll see eye to eye with you on that, but I respect your opinion. Either way, I'm gonna write up my report and head back to Lion's Arch. Oh, I had my pleasures. Ilona was a good bit of fun. I'm here in Cantha on official business, but I wouldn't mind sampling the local snacks. On an unrelated note, who's the gentleman in the... Se lo quiere follar. I'd appreciate an introduction. Al Rama. Relative Special Wins a Willow Lockhart Brown. Voice Talent. The Commanders. Matthew Mercer, Norm Kanak. Stitch Staley. Aquí tiene que estar Sam Riegel también, seguramente. Aquí está, ¿lo ves? Sam Riegel como Bran. Y Liam O'Brien como Mirun. Estos son de Critical Role. Sam Riegel, que eso ya lo sabía yo. Dime que Matthew ahí hizo alguna mierda. Sí. Y el Liam. Los reconozco enseguida. Me sé sus voces muy bien. Hay tanta gente con la que hablar ahora mismo que estoy súper como saturado. No sé a quién coger. Vamos a coger a Kunaban. A estas voy a dejarlas prácticamente al final, porque hay una historia paralela, según tengo entendido. Commander, congratulations are in order. It's a victory for all of us. You're right. All of us. Sorry. I'm ruining the festivities. Su Wong was a light in this world. Let us know if you ever need anything, Kunabang. I will. Lo bonito de Kunabang es que es un dragón que salvamos en el Prophecy, bueno, en el Factions, que era la primera expansión de Guild Wars 1. Ah, bueno, ahí están Rama y Min. No, Rama para después. ¿A quién tenemos aquí? El baluarte de Jade. Bueno, vamos a ir corriendo porque si no nos vamos a morir del asco. Yendo así. No, estos dos los quiero ver después. Logan me cae mal. Pero voy a ver qué hay allí. ¿Quién está allí? I climbed onto Rama's shoulders so I could jump up and kick a void beast right in the face. El Gorrick, presumiendo. Ah, vale, aquí está Yao, que es quien hay polémica. Fancy seeing you here. The boss herself called me in for support. I'm kind of a big deal. Or maybe I was the only one available to deliver extra parts for the extractors. O le unique. I helped June and Timey get everything hooked up, though. The whole thing would have blown without that third screw for the oscillator. See? Useful. Okay, it almost blew up. It vented. Still bad, but less bad than blowing up. We'd be lost without you.
¿Vas a tomarte algo de tiempo libre? No way. There's too much research to be done. We don't know how much longer the Jade will work. June's probably already got a plan, but still, we gotta work fast before the power grid fails. Plus, I've got a personal interest. Can't have this thing quitting on me. Not when I've got the world to save. Innovations to innovate. When things settle down, I'd like to go to Radasum or the Black Citadel. See what the rest esperad, que os voy a poner esto para aquellos que queráis leer porque no sabéis inglés. Y al menos tengáis ahí, porque en los créditos nos lo están tapando, ¿vale? Oh, it's fine. Still recovering from the reactor incident, but it's fine. Keeping busy with, you know. I'm thinking a lot about mine. Like, could have been nicer. She was trying her best. Who cares who she was before? I've been there too. After the Brotherhood, I mean. Es verdad que era de la hermandad de Jade este hombre. Me, my Tren, gave us the opportunity to succeed. Move on. I could have been. Ay. I kinda hit out for the part where you killed the dragon. That's not what I do. Though I wouldn't mind learning. Dragon's Watch could always use your help. Though I don't see us watching many dragons after this. Really? Oh man. Yeah, that'd be pretty cool. Vale. Logan. Allí está Lady Kashmir, Rama. June. Vamos a hablar con June. Commander, glad we both made it to the other side. I'll confess, for a moment I thought we were finished. We would have been if you and Timey hadn't brought the extractors back online. Backups upon backups. Well, first we need to assess. There are too many unknowns. The ideal solution would be finding a way to infuse Fiel hasta el final. the presence of an elder dragon. If Ver todos los créditos. ¡Ah, qué bonito! Me encanta eso. explore the possibility of alternative power sources. Timey's lending her mind, and I'm promoting Yao to head of R&D. Don't tell them yet. Finally, Oreen's agreed to help in any way she can. For the time being. There's a long road ahead of us. Me alegro de que tengan un logro diciendo, te has visto todos los créditos. I took Suwon for granted. She was fascinating and selfless. The world lost someone irreplaceable today. It speaks to her heart that she abided my ideas, even the reckless ones. She stayed in the reactor to protect us all. I'll never be able to repay her for saving the reactor and everyone in Kaineng. I always knew she could do something great. Wherever she is, I hope she found some peace. ¿Verdad? Tiene que estar en la niebla, que es el mundo de los muertos. Vamos a hablar con Ayumi. Aquí está Ivan, Ayumi, y está Kanak y la ladina. No sé cómo has subido esto, pero... Vale, que la quieren poner al bando. A Iván. Iván todavía el corazón de quien iba a decir que impedir la destrucción era más emocionante que provocarla. A Iván. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿No ibas a ir solo? Lo espero. No, la capitana Trin, en fin, me mostró que hay un camino mejor y pienso seguirlo. Ahora tengo una nave y creo que lo apropiado es emplearla para arreglar algunos de los problemas del mundo. Me cae bien. Ladina. Pues nada, hemos salido de estas por los pelos. ¿Estás contenta de haber recuperado tu nave? Más de lo que podías pasar con palabras. Gracias por encontrar un emplazamiento por el cruce. Me gusta la fiesta como el que más. Pero está bien que la fiesta termine en algún momento. ¿Kanak habla? No, pensé que le hubieran metido las líneas al macio. Comandante, estoy impresionado. Si hubiese tenido a alguien con quien apostar al respeto, creo que esta vez habría apostado en tu contra. Creo que tampoco sería el resultado que querría. Creo que no, gracias por todo lo que hiciste. Y no te vayas a creer que me he olvidado de nuestro acuerdo, ¿eh? Quiero mi medalla. La colgaré justo encima de la barra del club. Ay, Dios, qué puto grande. Tenemos a Lady Kashmir. Tenemos... ¿A quién tenemos? A Ramma. A Logan. Vamos a hablar con Logan y con Keith.
Comandante, cuesta creer que hayas terminado muy pronto. Lo único que nos quedará para recordaros serán las cicatrices. Espero que tus heridas no sean demasiado graves. Well enough. There'll be a scar, but hardly my first of those. And they're good conversation pieces, right? But I'm a little harder to kill than that. You won't be rid of me that easy, Commander. ¿Qué será del pacto? En fin, como lo de la Guardia de la principal misión del pacto está cumplida, aparentemente. There'll be a meeting soon. We'll get all the leadership in one room and decide what's next. While some people are eager to dissolve, others are not so sure the job is done, considering there is one Elder Dragon left. Personally, I think it's also worth discussing how much the Orders have been able to accomplish working together. But if I say that out loud, pretty sure someone's going to accuse me of trying to hold on to power. Pobre Logan, tío. Siempre se lleva pues palos. Well, I've got to deal with this packed mess first, but... Pero se nos va a la playa. Que le quitan la cara de Sostra hace unos años y no lo todavía. Back since I got her all set up. But as soon as things settle down, I should make the time. Está agarrándose la herida porque está en la mierda. Vamos a ir a por Rama primero. Estas las vamos a dejar para el final. Vamos a ir a por Rama y a Min. Detective Rama? Captain Min? Show some respect, Commander. It's actually Minister of Security Min now. Rolls off the tongue. Acting Minister of Security. When the dust settles, there's no telling who'll be the top brass. Could be Akane. Gods help us. Commander, is it? I never got a chance to thank you for all you've done for Cantha. Please, I should be thanking you. You helped us with Lee back in Kaineng. A ver, Rama. ¿Qué piensas hacer I need ahora? a break from the ministry for a while. Now that Cantha's opened up, maybe I'll see the world. Does that mean you'll have to give up the hat? Not a chance. Ni hablar. He was talking about starting something up. Might be nice to go freelance. So that's it, huh? You're gonna leave us mooks while you gallivant across Tyria? It's not like that. I just need some time. I get it. You don't owe me an explanation, Rama. Min, there's something I need to tell you. I think you're great. Great? You'll be a great minister, I mean. Thank you, Detective. Next time you're in town, come say hi. You know the secret knock. A ver qué me dice ella. About what you'd imagine, a circus. And for the time being, I'm the lucky ringmaster. You'll be a better minister than Lee. Will I? Lee wasn't solely responsible for all of Cantha's problems. In the old days, the Emperor's word was law. Cantha's moral compass was dictated by one man. Or woman. Well, usually a man. And times have changed. We're not exactly a democracy, but our society is shaped by many voices. Aren't you one of those voices now? I am. And I'm not downplaying the responsibilities of my position. There's Sigue siendo un imperio, al fin y al cabo. that I hope will make a difference. But in Cantha, there's a famous saying, true strength lies in knowing one's own frailty. I'm gonna try my best, but one person can't fix everything. Nishi, ¿estás por aquí aún? He'll be given a trial and sentenced accordingly, I guess. He was pretty docile in custody. Told us everything. Even gave up the names of some other prominent purists at the end of the interrogation. You know what he said to me? Please send someone to look after Chobi. That's his dog. Are you saying he's not a bad guy because he's got a soft spot for his pooch? I'm saying he's a bad guy who's remarkably ordinary. And Eso me that asustó un scares me poco. a little. The purists Normal. are a symptom of an underlying disease. Cantha's changed in many ways over the decades, but it needs to change More. more. Vale. Keith. Y me voy a hablar con Kashmir después de Keith, la verdad. Prefiero dejar a Gorrick y a Taimi para el final. Feels like the end of an era, doesn't it? The work of Destiny's Edge has concluded at last. When Suwon left us, I couldn't help but feel the immense pain in Kunavang's heart. It'd be like losing Aureen. That's right.
Sometimes I wonder, though, if we haven't lost her already. I know we're not literally her parents, but it aches just the same to watch her drift away. Oh, I know it's for the best, that she take her place in the world. I just wish it wasn't so unbearable. ¿Está? Vale. A ver, Kashmir. Kaz, Jory, you look refreshed. Happy to be back? Happy to have the whole apocalypse situation handled. But I did get a bit homesick for Tyria. Agreed. Though, I wouldn't mind visiting again. See if my sisters want to tag along. A family trip in our future? Maybe. If nothing else, to make them try the tea rice. Tastes just like our moms. And we're absolutely playing Yunori, so I can whoop their butts again. Yunori? Don't think I've played. Lucky you've got a grandmaster all to yourself. As kids, none of my sisters stood a chance against me. Well, one did, but... well... No está. She's not... yeah. Jory, she'd be glad to see you all still enjoying it. Wish I could have brought her to Cantha. The whole trip I've kept thinking, she'd love this, she'd be amazed by that. Well, then it sounds like you did bring her with you. In a way, maybe she did... Sí, porque recordemos que el alma está en la katana. Thank you. That title certainly feels earned now. The person it's attached to is what makes it impressive. Oh. Dealing with high-ranking people was intimidating. I'd worry, am I worthy of their time? But as I got the hang of things, I started realizing that not all of them were worthy of mine. Made all the difference. It's worth figuring out who should take up space in your life. Bueno, vamos a hablar con los que nos quedan, que son Gorrick y Taimi. Commander, I was just telling Taimi about our adventures. Learning from the monks in Xingzhou, investigating the void like crack sleuths, tracking down and stopping... Anka? Gorick, I've got something I need to say, and I'm just gonna say it. I'm sorry for how I acted about... Anka. Well, she did try to destroy the world. You don't have to apologize. No, I do. The way I acted didn't have anything to do with her plans. I was... jealous. You were jealous? Of Anka? Yes, I was. Well, apology enthusiastically accepted. Voy a hablar primero con Gorrick, que es súper tierno. You noticed? Yes, I seem to be a bit of a natural, and the missing piece in the Delacroix investigations. Ah, pues se han unido a los de la Qua. Jory and Rama both have great instincts, but I bring something unique. There's been so much breakthrough research in forensic science, and I've read all of it. I mean that quite literally. So we're putting together what they know how to do with what I, well, know. Criminals of Tyria be warned. The Friends Detective Agency is soon to be on the case. Vamos a ver qué nos dice Taimi. Can't very well have this whole place just go dark now, can we? Besides, I'm not ready to give up this suit. Hasn't changed any of the big things. Nothing will, and well, I'm pretty much at peace with that. But I didn't realize how much the little things were adding up. I've got more energy, I'm thinking more clearly. So I'm not gonna rest until we find a way to keep the Dragon Jade charged. Si os fijáis, está hablando de la enfermedad. Yes. Yeah. I don't actually mean no rest. My mid-afternoon nap is non-negotiable. But Jade takes my first, second, and third priority until we have a solution. Básicamente, ella se está muriendo. Y lo que te acaba de decir es, ahora se puede mover, y es lo que más le quitaba de la vida, pero a la vez es la que le da
le quita ese peso de las pequeñas cosas. Sabe que a tiempo largo pues se va a morir igual. A ver qué nos dice Marjorie. It's all skill and a little luck. I'm trying to nip that name in the bud. But yes, the three of us are considering our own agency. And Ivan offered to, ser nuestro capitán. So Gorik's a private eye now. I never thought I'd see that. He really surprised me on this trip. In a good way. Guess a few people did. Have to admit, that guy's got a mind for deductive reasoning. And a sharp eye. Is Ivan still insisting on a bust of my Trin in the captain's quarters? Yeah, not happening. But I might be open to something more subtle. So you've made your peace with her? My Trin is complicated. Complicated. Think I've been pretty clear on my feelings about her as a blade. But when it came down to it, hizo una de las cosas más valientes que he visto nunca. Bravest things I've ever seen. I respect who she was in the end. Guess that's the nice thing about being an asshole. You can always choose to stop being one. Eso es porque hay que hablar con todos, ¿no? Realmente con todos tus amigos y ahora te has sentido la memoria. Adiós, chicos. Es como una despedida totalmente. Es... ¡Ah! Vea el índice de difinidad. ¿Por qué? ¿Qué hay aquí? ¿Qué va a haber aquí? ¿Una fiesta o algo? Semanas después. Yuri y yo tenemos algo que queremos compartir con todos nuestros amigos queridos. Te esperamos en India de la Unidad. Allí nos vimos por primera vez. No traigas nada sobre tu maravillosa persona. Tenemos muchas ganas de verte y de que estés con nosotros. Vale. Vamos para aquí. Supongo que sé lo que va a pasar, pero... Residencia de la Qua Meade. And half-full ale mugs. I enjoy pie. Mercader. Hola, ¿estás buscando el arreglo floral? Tal vez para ser... Sí, me interesaba algo para 2 Miguel, que tengo mucho precio. That's why he's in business. Hope you like it. Hey, Tenemos algún conocido común. Vale. El ramo de flores, mira. Es un arma, por cierto, ¿eh? Parece que no. Commander! So glad you're here! We were wondering if you'd been held up by some new end-of-the-world scenario. No, I was just not really in a rush. No tenía prisa. I hear that. Hopefully we stay apocalypse-free for at least a few months. Está muy bien. How about for good? No, that might be asking too much. So, why exactly did you two call us here? Not to slay a dragon, I promise. But we'll get to that when everyone is here. Try to enjoy each other's company in the meantime. Vale. Vamos al jarrón de flores. A colocar las flores. ¡Traigo flores! ¿La nota? No hay nadie como tú, cierto, pero no hace falta decirlo. Eres mi luna en el cielo tan oscuro. Uf, qué cursi. Eres el hogar. Eres mi hogar. Cuando estoy contigo, me siento en casa. Donde quiera que veamos, estoy contigo, me siento en casa. Esto parece un documento jurídico. A ver. Por la presente necesidad de cambio y forma de callejón sin salida, medio que antes ha perdido... Cuidado de la Quay, Marjorie y media de Casmer. No también Van Bors, archivos de línea de... Vale, este de los dos.
Vamos a hablar con Logan, que nunca me cayó bien. I didn't realize you were so close to Kaz and Jory. Oh, yes. We've known each other for quite some time. The three of us had a few late-night conversations in this very bar, drinking too much wine and venting about all our responsibilities. Casimir does a surprisingly good impression of the Queen. Ask her sometime, but only after a few drinks. I'm headed to Southside as soon as the party's over. I'm looking forward to doing nothing more strenuous than locating the best local gimlet. Brimstone's invited to come along, but he hasn't answered my invitation. Coño. Hope this isn't going too late. Kree's got me on a short leash these days. Ah, mira, este es la sudadera, tío. Esa sudadera la tengo yo. Commander, if you have any mysteries to be solved, the Friends Detective Agency is set to launch. Not calling it that. She'll come around. Anyway, we have secured the backing of a mysterious financier. Jory says they want their identity kept secret for now, but she assures us their pockets are... Mira, Bran. Hostia, chaval, Bran con barba. Graham, you made it. You never responded to your invitation. Oh, yeah. I wasn't sure if it was a real invitation or if you were just, you know, being polite. Of course it was real. You're a member of this little family. Nothing's changed. Well, I guess it's a party then. Ha crecido. So good to have an excuse to get everyone together. I barely left June's lab since I saw you last. How's that going? Have a long-term solution for Cantha's power needs? Not yet, but our experiments are going well. We've found ways to extend the life of current batteries, and Aurene was able to top everything off. We're getting close. I know we'll have something soon. Oh, está Rox. Nice. Enjoy the party. What do you think it's about? I've got a guess. Rox, it's been too long. Glad you could make it. Oh, wouldn't miss it. Hope it's okay I brought along Frostbite. Frostbite is completely welcome. Though I'm not sure we have any Devourer snacks. Oh, he'll manage. Ya se las arreglará. Vamos a hablar con Bran, anda. Me caigo con el culo. I haven't seen you since... Well... Have you been feeling any better lately? Oh, well, it's a process, right? That's what the shamans say anyway. Still have moments where I think about everyone. But that seems right, you know? If I were to let myself forget them, well, it'd be like their sacrifice didn't mean anything. You've earned peace of mind, Bram. Maybe. And I'm getting there. Every time I think about what happened, I'm less angry, less sad. I can look back at it more like a step on the road. Hostia, el Kanak, míralo. Busy hobnobbing to slum around with us tonight? You wound me, Miss Delacroix. I could never forget the little people in my life. After all, it was betting on your adventures that brought about my good fortunes. And Es verdad que se hizo rico apostando con por nosotros. The feeling's mutual. Además me caéis todos bien. We can get started here any minute. Vale, pero déjame hablar con los demás. Voy a hablar con Marjorie. Are you also bad with parties? I'm sticking by Kaz all night. Go find your own partner. The show will get started soon. Go mingle. Vamos a hablar con Ridlock. You don't happen to have a mission that requires my particular skill set. Political life, not all it's cracked up to be. ¿No ves? Es una chupa. Exactly what it's Y una sudadera. Slow, two-faced, and boring as all hell. Kree's in her element. She was born to do it. But me? Not so much. Pobrecito. Just resign? With no reason? Kree'd have my hide. Nope. Afraid I'll need a real... So, if you ever have one, think of your old friend Ridlock. En serio que esto es maravilloso como despedida de los personajes. How's everything going with the Ilmacon? Oh, other than that Void invasion, things have been good. We're all enjoying peacetime. I've got a boyfriend. Oh! Really? That's wonderful.
Yeah, he's a life-binder and about the kindest person you'll ever meet. I don't know what he sees in me, but he swears he sees it, and that's good enough. He's excited to meet you and all, but I didn't want to crash Kaz and Jory's party. O sea que Rox tiene Well, if it isn't our pareja. local millionaire. Or is it billionaire now? You flatter me, Commander. But yes, my club is a smashing Míralo, success. míralo qué bien viste el cabrón. Its day-to-day operations, and it's time for me to move on to my next venture. Which is? Not ready for the big reveal yet. But when the time is right, you'll be the first to know. Bueno, vamos a hablar con Kazmir. Okay, everyone's here. Well, friends, you're... Porque os vais a casar. We asked you here today. So much has happened in the last few years. There hasn't been much to count on. But Jory and I realized that through all that, there's one thing that's always been true. Something to look forward to at the end of every long battle. A face like a candle when the whole world seemed dark. Jory, you've always believed in me, even when I didn't believe in myself. This life we live has taken us everywhere. But as long as I wake up and see your face next to mine, I'm home. And that's why I'm asking you here, in front of all our friends, to marry me. Yes. A life without you is no life for me. You stood by me through everything. Pulled me back from the brink more times than I want to remember. So that's why I'm asking. Will you marry me? Yes. I'm so happy! You two deserve this. So Couldn't much. happen to a better couple. It's about damn time. Wait, didn't we all know that's why they asked us here? Which I of thought you it was actually... obvious. Or did you both? I guess it doesn't matter. Congratulations. ¿Quién es el hombre que las mujeres? To Kaz and Jory! Jory. To new beginnings with old friends. There may be no more need for Dragon's Watch. There will always be a guild. To Dragon's Watch. To Dragon's Watch. To Dragon's Watch! To Dragon's Watch! El ciclo ha renacido. Where one path What brings ends, you here? another begins. Historia completada. Bueno. Dije que quería hacer la historia. Hemos estado aquí desde... ¿Cuántos? No sé de cuánto tiempo llevo streameando, la verdad. Si os soy sincero, ¿no? Se me ha pasado tan rápido todo que no sé cuántas horas llevo. Unas casi 3 horas. Así que voy a intentar ayudar a Nisikrita, que necesitaba ayuda con temas de ítems y tal, tema de bolsas, etcétera, etcétera. Le voy a pasar el link y lo que sea. Pero ya hemos acabado la historia. Voy a acabar el stream por hoy. Voy a ver primero si hay alguien para hacerle una raid. No vaya a ser. Sea quien sea. Y... seamos los pocos que seamos, al menos saludar un poquillo. Hay alguien que me interese hacerle una raid, claro. Que por desgracia no. No hay nadie del nivel que a mí me gustaría. Entonces, muchas gracias por pasaros. Ha sido bastante emocional el final del juego. Me ha gustado mucho la historia. Acaba muy bien. Me ha gustado. Está al nivel de Living Season 4. Es que Living Season 4 tiene un par de momentos muy buenos, pero este ha sido como muy constante. Muy buena en general. Living Season 4 tiene como altibajos. Tiene un par de momentos que son muy muy buenos. Y tiene otros momentos que son un poco... y tiene tal. Este ha sido
constante. Y como final de un ciclo del juego, de una época, que teóricamente va a haber más expansiones. Os han dicho que no estaban ni con Guild Wars 3 y que iban a hacer más expansiones, que esta no iba a ser la última, que era un ciclo, era como un arco de historia. Como final de arcos maravilloso, me gusta cómo han puesto los créditos, me gustan que hayan hecho el logro. Simplemente ha sido fantástico. He disfrutado mucho de la historia y aún me queda mucho por disfrutar de los mapas, de todas las mecánicas nuevas, de las strikes que no hemos probado ninguna, hacer ese meta evento final y sacarle el logro si es posible, y en general disfrutar de un juego que no me había hecho sentir así mucho tiempo, la verdad. Me encanta. Y ya nos veremos el martes, quizás con horario nuevo. Lo vamos viendo. Ya os iré informando, ¿de acuerdo? Bye bye, chicos y chicas y chiques. Hasta otra. Hasta el martes que viene. Bye bye.